Buenas noches. ¿Cuáles son las perspectivas del 2020 para México? ¿Qué se vislumbra para nuestro país este año? Hoy vamos a debatir este tema con Sabino Bastidas. Sabino, muy buenas noches. Feliz año. Feliz año, feliz 2020. Luis de la Calle, feliz año. Buenas noches. noches. Y en esta ocasión nos acompaña Maite Azuela. Maite, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, feliz gracias. año. Feliz año. ¿Por dónde empezamos, Sabino? ¿Qué dirías? Pues mira, yo creo que es un año políticamente de consolidación del poder del presidente López Obrador. Yo creo que todo lo que construyó a lo largo de de su primer año, con apariencia de 3 años, porque entre el año previo, desde que ganó la elección, y que él prometió que cada año de él iban a ser 2 años de trabajo, pues sí, tienes la sensación de estar a mitad del sexenio, pero solo va 1 año del presidente. El presidente ha trabajado por consolidar su poder político, y esto deriva en lo que será para mí la principal preocupación del 2020. Mi principal preocupación es cómo se administra la reforma electoral en México. Mira. Yo creo que para mí ese es el tema más importante de este año, siendo muy importante la parte económica y me preocupa el crecimiento, siendo muy importante el tema del problema de la inseguridad. Pero a mí lo que más me preocupa, y lo he dicho varias veces aquí, lo que me preocupa es la confrontación. Y la confrontación puede tener diversas expresiones, y la más importante para mí es cómo gestiona el gobierno de López Obrador la reforma democrática. Hay iniciativas de reforma planteadas en el Congreso. Ayer José Goldberg escribía un artículo muy interesante diciendo el tema es la proporcionalidad. Todos tenemos la sensación de que es necesario reformar en algunos temas la parte electoral. Se ha hablado del tema del financiamiento. Pero el problema es que López Obrador está reformando, va a 1 año de reforma electoral en solitario, porque enfrente no hay nada. Las oposiciones no han logrado consolidar ninguna oferta, la intelectualidad y la academia no han logrado consolidar una idea más o menos clara de qué es lo que quisiera en una reforma electoral, en la que casi me atrevería a decir lo mejor de los dados sería no jugarlos. Pero parece que vamos a una reforma electoral en 2020 y eso puede llevar a un escenario, 1, de desinstitucionalización de la democracia, que me preocuparía mucho, 2, de polarización entre los actores políticos del país por la reforma electoral, y 3, de la consolidación en la elección intermedia de este poder de López Obrador, que no sé muy bien si se va a dar con Morena, que no existe, porque uno de los saldos pendientes es no tener un Morena consolidado, no tener una izquierda ordenada, tener pulverizada a la derecha, tener al PRI totalmente en la lona y no tener otras ofertas políticas construyéndose en el camino. Y siento a las oposiciones al gobierno demasiado capturadas. El ver a las oposiciones no resistiendo a los nombramientos de ministros de la Corte, ni la CNDH, acompañando la votación, y este amago un poco al PRI y al PRD en términos de temas de corrupción, que los mantienen un poco a raya de posibles resistencias, pues es muy preocupante. En el último día del año, en la entrevista de Lorenzo Córdoba, pues la preocupación que hay de la parte institucional. Entonces, de la autonomía del INE. Si yo me tuviera que quedar con un tema para el 2020 que en este momento no se ve como álgido, es la preocupación de cómo se gestiona la reforma electoral. Maite. Yo coincido, e incluso la preocupación que tengo viene alrededor del INE, porque la reforma parece que quien la plantea desde Morena o desde Presidencia pretende que el presidente, en lugar de durar 9 años en el cargo, el presidente del Consejo Electoral dure 3 años, y esto definitivamente sería un atentado contra la autonomía del instituto. Y creo que con miras al 2021 tenemos que pensar, bueno, en la renovación del Congreso, que ojalá se pudieran dar equilibrios, pero veo dificilísimo porque la oposición pues no ha perfilado a ningún líder potente que pudiera hacer contrapeso, pero además no tiene claras candidaturas para algunos de los estados en donde, por ejemplo, una muy interesante puede ser Nuevo León, ¿no? Que parece que Tatiana Cloutier pudiera incluso estarse lanzando para gobernadora. Pero en las encuestas está en 4º lugar. Ahí es muy impresionante, ¿no? Pero entonces la estructura de lo que sea el liderazgo de López Obrador, su acompañamiento la puede, sí, puede su ser. Acompañamiento la puede repuntar. Pero creo que tenemos que echar un ojo justamente a estos procesos estatales, porque tenemos el caso Bonilla en la Corte, ¿no? En donde todavía puede empezar a presionar para jugarse la idea de mantenerse en el poder, aunque ya no le corresponde. Y esto creo que sí va a ser un
un antecedente que no solo pudiera determinar qué sucede en el 2021 o en el 2021, como diría, como se debe decir correctamente, sino que... Pero tiene más marketing 2020. Suena bonito. Sí. Sino que además nos puede dar pues alguna proyección de qué serían las elecciones presidenciales y cuáles serían las tentaciones de hacer modificaciones o reformas, ¿no?, de esta índole. Me llama la atención que estamos hablando de la parte electoral, ¿no? Sí. Después de un primer año. Por esa empezaría. Yo creo que hay varias, pero por esa empezaría. Sí, son las vísperas electorales, ¿no? Y sí cambia la dinámica y yo creo que las formas en las que el gobierno se va a comunicar, en las que va a hacer mucha más propaganda y vamos a ver más claramente cómo se visibilizan los apoyos sociales. O sea, sí van a empezar a jugar este papel del que siempre se quejaron, en donde las clientelas empiezan a jugar un rol importante. Luis. Yo creo que hay una razón adicional por la que estamos discutiendo esto, y es que el año pasado el presidente López Obrador pidió un año más. Sí. Un poco lo que decía Sabino, es un año más para consolidar el poder. Exacto. Y hacer la 4T irreversible. Y eso pues es ¿Qué significa? bastante antidemocrático, Sí. en el fondo, ¿no? Porque los que deciden sobre la reversibilidad de las formas de gobierno y la agenda del país, pues son los ciudadanos a través del voto. Correcto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué pidió un año más? O sea, ¿qué es lo que va a hacer en este año más? Pues lo estamos un poquito delineando. Va a tratar de controlar el INE, es la pregunta. Va a tratar de controlar el Tribunal Federal Electoral. Es otra pregunta importante, ¿no? Va a haber también ahí cambios ahí en están algún los momento contrapesos. antes de la elección de 2024. Sí. Va a tener mayoría en la Junta de Gobierno del Banco de México. Va a nombrar más ministros en la Suprema Corte, etcétera, ¿no? Entonces, este año, digamos, que Sabino decía de construcción, y yo diría de consolidación a través de la destrucción de instituciones o la merma institucional para consolidar el proyecto, pues, en vísperas de la elección, pues apunta quizá al reto más importante. El reto más importante de México, creo yo, en este contexto que estamos viviendo, es la defensa de la democracia, a pesar de que el panorama económico es muy complicado y se puede complicar también más, ¿no? Pero digamos, creo que sí, efectivamente, la defensa de la democracia debería ser para los ciudadanos la prioridad. Yo lo plantearía en términos de riesgo. O sea, yo la pregunta que me hice para el 2020 es, ¿cuál es el riesgo más grave de México en el 2020? Y para mí el riesgo es que se cruce la línea roja de tocar la democracia que hemos construido a lo largo de 25 años para temas que sean de regresión autoritaria. Yo creo que si tuviera que... México vive en crisis económica, ya ha vivido muchas veces, no lo minimizo porque tiene altos costos de sufrimiento, igual que los temas de seguridad, el tema de desaparecidos es terrible, ya iremos abordando los temas. Pero la mayor preocupación es la manera como ellos se plantean la consolidación institucional o no de su proyecto, frente al resto de la sociedad y cómo esto puede además polarizarnos como sociedad. Porque el riesgo de polarización en México en el 2020 es un tema mayor. El hecho de que las visiones distintas de pensamiento, no porque México esté polarizado solo, porque está polarizado Estados Unidos, porque está polarizado Gran Bretaña, porque vivimos una época de muy fácil polarización, que el tema de polarización sea nuestra democracia y que quienes queremos conservar, fíjate, podemos ser conservadores democráticos, quienes queremos conservar que el sistema funcione para echar del cargo a una persona, pudiéramos vernos afectados porque las resistencias del sistema son bajas. O sea, en este momento yo no confiaría tanto en la Corte por el nivel de influencia que tiene el presidente de la República en la Corte, y lo digo con toda claridad. Los tweets del presidente de la Corte sobre el tema de Bolivia e Irma Erendira, pues me parecen una señal innecesaria de preocupación en la Corte. No deberían mandar tweets los ministros de la Corte en eso sobre ningún tema. Totalmente de acuerdo. O temas institucionales. Respetando la división de poderes. O sea, vean la sentencia que sacamos, aquí se las mando. Claro, informar. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, comunicación institucional, ¿no? Entonces, si la Suprema Corte tiene esta situación, si hay 3 nuevos ministros que pertenecen a al mismo movimiento, si la mayoría en el Senado se consolida porque tanto el PRI como el PRD y otras opciones no están haciendo resistencia para una reforma constitucional, las probabilidades de alguna reforma que toque
Y aquí hay que ser muy claro. Lo que no hay que cambiar es la conversación democrática que vamos a tener en el año en términos de la técnica constitucional. Porque si la democracia va a ser todo y que todos opinemos y todo sea el asambleísmo, ya nos metimos en líos. Aquí estoy hablando estrictamente de la técnica constitucional electoral para la elección. Correcto. Maite, perdón, tú. Solamente para cerrar un poco el punto de Sabino. La protección de la democracia es importante también para cumplir con los fines del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Correcto. O sea, si no tenemos democracia, nunca vamos a poder terminar con la corrupción. O sea, un régimen que no sea democrático va a terminar siendo corrupto, porque la ausencia de la democracia es un incentivo tremendo a ser corrupto. Y un régimen que no sea democrático tampoco puede ser incluyente, porque la no democracia, por definición, es excluyente de los demás y caes en un sistema de concesiones y favores, de corporativismo, de clientelismo que te lleva precisamente a la exclusión. Entonces, para cumplir con los objetivos centrales del programa de Andrés Manuel, que es luchar contra la corrupción y por un México incluyente, se requiere defender la democracia. Y yo ahí tendría una preocupación adicional, porque decía Luis, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de cómo hacer irreversible la cuarta transformación, y la pregunta sería, ¿qué ha hecho en el año pasado o qué pretende hacer este año la cuarta transformación para que tuviéramos claro qué significa esa irreversibilidad? Y me temo que en temas, por ejemplo, de corrupción, como es esta bandera que ha estado impulsando, pues yo no veo ninguna transformación de los anteriores regímenes a este, en donde acabó el año con la exoneración de Manuel Bartlett. Exacto, a eso iba yo. O sea, ¿qué figuras nos vienen de la 4T cuando dices, ¿qué voy a hacer irreversible? Vas a hacer irreversible procesos de exoneración como el de Bartlett. O, por ejemplo, pienso en la Ciudad de México con lo que acaba de pasar recientemente con las extorsiones, que nos permite darnos cuenta de cómo funcionan los penales y cómo lo que ha hecho esta 4T a nivel local ha sido dejar a ciertas figuras, como quienes dirigen los reclusorios y los penales, que llevan más de 2 décadas siendo quienes las dirigen sin ninguna transformación a esos sistemas de corrupción profundísima que tendrían que ser esas áreas en donde la impunidad empieza a desvanecerse. Entonces, eso me preocupa a mí, como en corrupción no tenemos políticas ni estrategias claras. No. Entonces vas a hacer irreversible esa debilidad que ya ha demostrado la 4T. Y me iría a temas, por ejemplo, pues que son claves, creo, para la administración pública. A ver, pero espérame, porque sí creo que hay que profundizar en el tema de la corrupción. Porque a diferencia de la economía, donde claramente fue un año económico 2019 malo, la inseguridad también fue bastante malo. Malo, no caótico, también tendríamos que decir, no el económico. Por eso, pero los resultados son malos. ¿No? 0 es 0, sí. No, 0 no. Es un resultado negativo para un país que requiere crecer. Sí, claro. No, y veníamos de 2, creciendo 2 mediocremente. Que tampoco era bueno. Que a mí me lo dijo López Obrador en tercer grado, bueno, es un fracaso. Pero esperábamos un caos, yo creo que sí podemos decir. No, se evitó el caos y eso es muy positivo. Se evitó el caos. Estoy de acuerdo. Pero yo lo que quería enfatizar es el tema de la corrupción, que fue el gran tema de la campaña. Sí hay encuestas que dicen que la gente percibe menos corrupción, ¿no? Ahí el problema es cómo mides los resultados de este gobierno en materia de corrupción. Claro. ¿No? Porque sí es parte, yo creo que de la agenda central de este gobierno, Luis. No, sin duda. Este gobierno al final del día va a ser juzgado por 3 cosas. Una es avances o retrocesos en materia de seguridad. 2, que no haya una crisis económica. O sea, no lo van a juzgar porque crezcamos mucho, sino porque no hay una crisis. O que crezcamos poco. O sea, que por lo menos nos mantengamos como estamos, ¿no? Sí, yo creo que tiene un altísimo costo si no crecemos. De acuerdo. Pero lo van a juzgar más por si hay una crisis económica. Sí. Y 3, una crisis al estilo 80s, 90s. Una crisis donde haya, digamos, una fuerte sacudida, una devaluación del peso, una pérdida de riqueza, una caída del salario real. Sí. Y 3, que haya corrupción. Y por corrupción, el ciudadano promedio va a entender corrupción cerca de Andrés Manuel López Obrador. Claro. De gente cercana a él o de allegados a él o familiares de él. Pero descuentan que, eso es muy interesante, porque descuentan que va a seguir la corrupción del policía, del trámite burocrático. Que eso sigue, ¿no? Que eso sigue y quizás es más difícil de combatir, pero la expectativa... Pero lo que tú dices es, descuentan que eso va a seguir, pero lo importante es ver si a nivel peces grandes, arriba, como se dice, desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y del progreso del país, es mucho más importante que se resuelva la otra. ¿La cual? Claro, la burocrática. Claro. Todos los días, la que pero eso estamos tan acostumbradas a esa que... Sí, pero es una costumbre que hay que erradicar. No, estoy de acuerdo. Es costosísima, Es costosísima. Pero tú lo que dijiste es que lo van a evaluar por si hay gente alrededor del de corrupción, más que la corrupción cotidiana. Políticamente. Oye, yo creo que el juicio de corrupción se va a ir sofisticando también conforme el sexenio vaya avanzando, porque también dependerá de cuáles son los procesos a los que realmente vas al fondo. El hecho de que estamos en este momento empezando el año
con el secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de un sexenio pasado, Sí, el que sea, juzgado por Bueno, quizá narcotráfico. juzgado, ojalá. Bueno, juzgado o procesado. Pues, digo, procesado al fin. Procesado, No sé cómo será el resultado de la Indiciado. negociación. Indiciado. Pero estamos con... A ver, mientras estamos platicando, tenemos al responsable de la seguridad pública de un sexenio mexicano, el que sea, metido en esto. Bueno, pues estamos hablando de un tema de corrupción mayor. No, y la corrupción se va sofisticando, digo, porque si el gobierno mexicano perdona todo, en términos del pasado, no va a la persecución. Y hay una parte de la corrupción que no es nada más agarrar y meter el dinero en la bolsa del político que se robó el dinero. Hay un tema de corrupción derivado en el gastar mal en los países modernos. O sea, también gastar mal es un tema de corrupción. Decidir hacer 2.700 bancos porque van a ir a llevarle la pensión, que va a salir más caro el banco. O aumentar que las adjudicaciones directas. A ver, ¿no? si Y tú reducir eres las politólogo, licitaciones. tú eres A lo politólogo, que me eso refiero- es clientelismo. a lo que Están me- armando una base clientelista. Pero incluso ineficaz. Porque a ver, las ineficacias administrativas, el gasto administrativo... Esto es político, no es Y- económico, hombre. Pero lo que puede llevar al presidente a un nudo es que la mala administración también es corrupción. Y están demostrando ser muy malos administradores. Desordenados, concentran, adjudicaciones directas. Pero eso no les va a costar en las urnas. Eso tiene que... Sí. Regreso al tema electoral. Bueno, sí, O sea, Si, le está yendo, si la economía está estancada, la inseguridad Si el está mal, clientelismo opera- no hay una percepción de que la corrupción estás haya... diciendo que si el clientelismo opera, pues finalmente eso beneficiará en términos Pues es que por ahí va, yo creo, ¿no? Pero además, si se fijan, empata con nuestra preocupación democrática Claro. este tema del clientelismo. Claro. Pero creo que además ahí tendríamos que pensar, decía Luis, lo van a evaluar por seguridad, por economía y por corrupción. En términos de seguridad, que va ligado también, ¿no?, a temas de corrupción, yo no veo tampoco claro cuál es la irreversibilidad de la 4T, porque lo que hizo fue darle un continuismo y además llevarlo a un punto mucho más radical, la estrategia de seguridad de los 2 sexenios anteriores. Entonces, pues yo diría, lo que va a ser irreversible es una política de seguridad extrema que imita la de sus antecesores y que además está haciendo un gasto onerosísimo en una Guardia Nacional que parece que no ha sido lo suficientemente eficiente para poder reducir los niveles de violencia en el país. Entonces, aquí también la preocupación es, bueno, si se mantiene esto, que no solo ha sido costoso en términos de vida, integridad y ahora sí que salud humanas, lo que vamos a ver es que van a ser mucho más extremos para poder presionar en una reforma electoral que cuando ven riesgos en votos, tú dices, no les va a costar en votos, pues yo creo que pueden empezar a sentir que este riesgo va a aumentar y entonces su presión para que la reforma les permita pues tener una estrategia y un andamiaje en donde las clientelas funcionen mejor, va a ser una mayor tentación. La gran ¿no? pregunta es si va a utilizar recursos del gobierno federal para ganar la elección en 2021 y en 2024. Bueno, pero a ver, Esa ¿los es la programas gran sociales pregunta. los incluyes ahí? Bueno, si los utilizan de mala manera, sí. Bueno, de mala manera es... No, o sea, si tú vas a tener 2.700 oficinas para que hagan operación política el día de la elección, si ese es el propósito de las sucursales, ¿no? Pues, digo, entonces... Pero no lo ves así, yo sí lo veo así. De los delegados de las sucursales. Pero, o sea, bueno, tenemos entonces, una entonces la cuarta transformación es el regreso al PRI tradicional. que Y el PRI fue muy eficaz, ¿eh? muy eficaz. Bueno, pero muy eficaz, Digo, pero muy muy negativo, eficaz. pero muy negativo para el país. Terrible. O sea, Fracaso. México no necesita regresar a ese tipo de no democracia. Entonces, digamos, esa es la gran pregunta. O sea, las credenciales democráticas del presidente de la República, que van, como decía Sabino, desde si va a institucionalizar y democratizar a Morena, ahí implica... Esa es una cosa fundamental de si este va- año, ¿eh? y de si va a O crear otras. consolidar las instituciones democráticas, la selección de los consejeros del INE, etcétera, para tener un árbitro electoral y luego un tribunal electoral que funcionen para que permita que los ciudadanos decidan el futuro del país. Esa es la gran pregunta. Ahora, si este gobierno, por su incompetencia, tiene que recurrir a la compra de votos o el acarreo de votos a través de las estructuras del Estado para compensar su falta de eficacia en la acción de gobierno, pues estamos de regreso en México en los años 50, 60, donde pues, el PRI controlaba todo y eso sería un retroceso de 70 Bueno, años. y con la falta de oposición, ¿no? El presidente- Por eso, pues, Exactamente. como hace 70 años. Exacto. Ese es el punto. El monopolio de la esperanza lo sigue teniendo López Obrador. Exacto, eso sí. Lo cierto es que el presidente tiene las mismas condiciones que lo llevaron al triunfo
un año después en términos de oposición. Pero entonces, si eso es cierto, no necesita entonces manipular la elección. El riesgo, por eso, no necesariamente pasa. No, pero él no va a estar en la boleta. Y la elección tiene un fuerte componente local. Correcto. Cierto. Fuerte componente. Cierto, pero de todas maneras, el presidente está cometiendo el mismo error que Vicente Fox. Vicente Fox pensaba que la sustitución de personas genera al final la bonomía en el sistema. Ese es un buenismo congénito mexicano, en donde, como si yo soy bueno, honesto. Seremos buenos todos. Honesto. Y no es 90% de honestidad. La honestidad deriva de él. Pero deriva de su bondad, de su buena intención. O sea, cambiando el presidente... Perdón, Sabino. Es Manuel Bartlett un ser bondadoso. Claramente lo ha sido en sus 5 décadas del servicio público. Se está enfrentando a la realidad. A ver, lo que tiene enfrente López Obrador y lo que trato de desnudar es que volver a pensar que es un tema de bondad personal lo que resuelve los temas del sistema es equivocarse al final, porque se va a sentir traicionado dentro de 2 años cuando le empiecen a reportar, señor presidente, fíjese que las adjudicaciones directas generaron en la Secretaría de tal este problema de corrupción hace 2 años. No, porque ellos por definición no son corruptos. No, o sea, ya lo vimos con el caso Bartlett. El discurso del presidente. O sea, a partir del 1 de diciembre empezó un régimen donde no hay corrupción. Entonces, por definición, no hay corruptos. Le pasó igual a Vicente Fox. Pensaban que la llegada de los buenos contra los malos, porque además requieres de una sociedad maniquea en donde es blanco contra negro, los buenos contra los malos, esta especie de héroe no hay matices ni realidades. Pero a ver, entonces les pregunto para terminar, ¿le va a costar decisiones como la de Bartlett al presidente? Sí. ¿Sí? O sea, sí tiene costos, lo que pasa es que no hay quien lo cobre. Sí. No hay, del otro lado ese es un buen punto. No hay quien lo paga, lo canalice. Hay quien lo paga, pero no hay quien lo cobre. Exacto. ¿Quién lo va a recoger? ¿Le cuesta? Yo creo que le cuesta, pero... Las encuestas no parecen que... Fue justo en un momento muy oportuno, ¿no? Políticamente, cuando quieres comunicar, estás siempre pendiente de qué día de la semana, pero también en qué etapa del mes toman las decisiones. Y hacerlo en diciembre, ¿no? Lo trataron de enterrar. Claro, en donde se diluye por completo la noticia. Creo que ahí la oposición tendría que ser lo suficientemente ágil para poder replantear el tema. La oposición, si es que queda algo de oposición, pero yo creo que puede empezar a visibilizarse en tanto el proceso electoral les va a requerir volver a retomar un micrófono, volver a retomar un discurso. Los va a evidenciar en la fragmentación, la división. Por el contrario, tú tienes la expectativa de que aparezcan. No, yo digo, podría pasar, déjame terminar nada más con esto. O lo que podríamos ver es una oposición que tiene una cola tan larga para que le pisen, que lo que va a hacer es amalgamarse y acomodarse con Morena, de manera que en las próximas elecciones veamos una oposición raquítica con una Morena infladísima. Si el presidente utiliza 2020 solamente para consolidar su poder y no para mejorar la acción de gobierno, le va a tener un alto costo electoral en 2021. Enrique Peña Nieto malentendió los resultados de 2015, pensó que al PRI le había ido bien. En 2019 al Morena no le fue bien. Y en 2021 le puede no ir bien a Morena si no tiene un gobierno eficaz. Porque el ciudadano, por más que haya el corporativismo y trates del clientelismo y comprar votos, si los ciudadanos deciden salir a votar masivamente en regiones que no votaron en 2018, el resultado electoral puede ser muy distinto. Y Andrés Manuel va a interpretar una disminución en el número de curules en la Cámara de Diputados, aunque sea pequeña, como una derrota personal. Y creo que ese debe ser el parámetro para evaluar la elección en 2021. Pero ojo, bueno, y así se va a interpretar mucho en los medios. Claro. Pero ¿cómo se ha deslindado el de Morena también? Bueno. O sea, este juego de yo no soy Morena y la eventual derrota de Morena y la aparición de otras fuerzas políticas nos coloca en un escenario que no sabemos a dónde va. Él puede decir eso, pero la interpretación política de que Morena le vaya mal en 2021 es un voto en contra de Andrés Manuel. Pero puede ser que Andrés Manuel rompa antes con Morena y diga los resultados de Morena no son irresponsabilidad. Que ya lo telegrafió, pero lo veo poco probable, porque ¿con qué construyes? ¿No? Sí. En ese momento empieza la oposición a surgir sola, ¿no? Sí. Y no puedes construir. Entonces, ¿qué es la consolidación de la 4T? Sí. Le abres camino a la oposición. La 4T es solamente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Bueno, señores, un placer como siempre tenerlos aquí. Feliz año, gracias Sabino, gracias Luis. Gracias, Maite, por venir. Gracias. Hacemos una breve pausa y ahora vamos a tener un debate de 2 senadores, de Kenia López Rabadán del PAN y Óscar Eduardo Ramírez de Morena,
para precisamente entender cuál debe ser el papel de los organismos autónomos en esta cuarta transformación. Regresamos.